Hola a todos, bienvenidos a un vídeo al canal de The Sixman, donde hoy vamos a repasar el draft 2025 y qué temporada están teniendo todos sus rookies. Bueno, pues como os comentaba, hoy os traigo un vídeo que me hacía muchísima ilusión traeros porque vamos a repasar la temporada que están teniendo los rookies de la NBA del draft 2025. Fue el primer draft que hemos cubierto en el canal y me hace especial ilusión por eso, sobre todo ya que, bueno, pues hice muchos vídeos, siempre le he dedicado mucho tiempo como fan personal desde mi habitación, pero bueno, ahora el haber podido compartir con vosotros ese proceso del draft del año pasado, que además os gustó mucho, pues me hace ilusión porque es un vídeo donde ya estamos muy cercanos a la mitad de temporada de la NBA y es un gran punto a mi gusto para poder repasar la temporada que están teniendo todos estos jugadores. Obvio no vamos a repasar todos porque hay muchos de ellos que no participan o tal, pero ya os aviso, os traigo, si no me equivoco, 36 jugadores, sí, 36 que vamos a repasar. Entonces nada, agarraos fuerte porque vamos a hablar de muchísimos, espero no liarme demasiado. Lo que he hecho es, voy a dedicarle un poquito más a todos los jugadores de la lotería del draft, es decir, los primeros 14 que fueron. Y bueno, también voy a enseñar las estadísticas de esos jugadores y luego lo he didivido ya como en secciones, por así decirlo, donde vamos a ir repasando otros jugadores que fueron seleccionados a lo largo de este draft. Entonces nada, espero que os guste muchísimo, que hayáis disfrutado, que estéis disfrutando de los jugadores de este draft, que ya sabéis que tanto apoyé yo el año pasado porque de verdad era un draft que valía la pena y creo que están rindiendo muy bien. Las notas un poco también que ya veréis que voy dando van a ser un poco basadas más en el puesto en el que fueron escogidos y el rendimiento individual que están ofreciendo, independientemente de lo que hiciese el equipo durante la noche del draft. Entonces, como no, pick número 1 del draft, tenemos que empezar sin ningún tipo de duda con Cooper Flagg. Tenemos que empezar con Cooper, que ya sabemos todos que fue a los Dallas Mavericks, mi equipo. De hecho, bueno, hoy me he puesto la camiseta de los Sixers de BJ, que ya sabéis que me la compré hace nada y que me hace mucha ilusión porque es de este draft y porque era mi jugador favorito del draft. Pero bueno, yendo a Cooper, el caso, un jugador que está jugando de maravilla, que empezó un poco complicada la temporada para él, ¿no? Al final haciendo esa especie de función de falso base, probándole Jason Kidd en diferentes posiciones, pero creo que ahora cada vez se está sentando más dentro del equipo, está cogiendo más protagonismo, cada vez... Bueno, ya por lo general no es el jugador que más tiros suele intentar a lo largo de los partidos, lo cual es un punto importante porque también se le ve ese punto de confianza en él. Yo veo que tiene que seguir mejorando bastantes cosas, pero 35 minutos por partido, casi 19 puntos, 6,4 rebotes y 4,1 asistencias, con 2 stocks por partido. Es verdad que también 2 pérdidas, pero que tampoco son demasiadas para lo que está teniendo la pelota en las manos. Y luego un 48% en tiros de campo, un 27% de 3, que es verdad que de momento no le están entrando del todo los triples, y un 81% de tiros libres. Al final, me recuerda, la verdad de deciros, bastante la temporada que tuvo el año pasado en la NCAA, una temporada donde empezó bien, pero no tuvo a lo mejor el mejor inicio del todo. A lo largo de la temporada cada vez se iba sintiendo más cómodo, se iba sintiendo mejor con balón, creaba cada vez más para los compañeros, atacaba mejor el aro y sobre todo los tiros cada vez le iban entrando más. Y al final acabó como un auténtico animal. Pues me está dando las mismas vibes, por así decirlo. Creo que va a tener un desarrollo similar y no me extrañaría nada que los últimos 15-20 partidos de temporada de Cooper Flagg sean un absoluto escándalo. También es verdad que no ha caído en el mejor entorno. Dallas está siendo un equipo complicado esta temporada y creo que también le está afectando bastante en ese aspecto, sobre todo lo que he comentado al inicio, pero yo estaría bastante tranquilo con él, sin ningún tipo de duda. Pues es una plus, ¿no? Porque está jugando de maravilla, está siendo el mejor jugador del draft y fue el pick número 1, creo que no está defraudando para nada, vamos, yo estoy súper contento con él y creo que está demostrando todo el potencial que tiene un jugador two-way con capacidad anotadora, que es verdad que a lo mejor la finalización a veces le está costando un poco, pero bueno, ya se irá resolviendo un poco todo el tema. Ya a mí me está gustando mucho, que es lo más importante, y además es un jugador muy muy entretenido, que también es pues por lo que vemos el baloncesto, ¿no? Vamos a pasar en segundo lugar a nuestro pick número 2, ¿vale? Que es Dylan Harper, ¿vale? Bueno, recordad que aquí arriba tenéis el contrato, pero bueno, en este caso todos tienen lo de 2+2 con opción de equipo y contrato de rookie porque acaban de entrar en la NBA. Y en este caso Dylan Harper, con un rol mucho más reducido en los San Antonio Spurs, está promediando por menos de 22 minutos 11,6 puntos, que está muy bien, con 3,2 rebotes y 3,8 asistencias, 1,1 robos, 1,6 pérdidas, que también está muy bien, y luego un 45% en tiros de campo, un 27%, al igual que Cooper Flagg, en triples, y luego un 72% en tiros libres. A ver, ya sabéis que a mí Dylan Harper esta temporada me está gustando mucho, ¿vale? Me está pareciendo un jugador que, de los de arriba del draft, por así decirlo, creo que está siendo bastante infravalorado el rendimiento que está teniendo. Ya sabéis que yo lo comenté hace un tiempo ya en un vídeo, que me parecía que no se ponía en valor lo suficiente el hecho de cómo Dylan Harper estaba encajando a la perfección en una franquicia que estaba siendo uno de los mejores equipos de la NBA,
el cómo desde el minuto cero ha sabido encajar en el equipo, ser un jugador que pueda jugar sin balón, que pueda tener un gran encaje tanto en defensa como en ataque, que pueda jugar de dos, que pueda jugar de uno, que pueda tener el balón. Creo que todas esas cosas en un equipo además que es bastante continuista, porque los Spurs dentro de lo que cabe llevan teniendo los mismos jugadores ya bastantes años. Me parece que tiene mucho mérito, sobre todo siendo un rookie. Creo que también eso en el fondo se relaciona un poco con, ya sabéis, el análisis que hicimos un poco dentro del canal el año pasado, donde es verdad que se especificaba mucho el problema que podía haber dentro de los Spurs con tantos guards, pero ya sabéis que yo era un gran defensor de que Dylan Harper siempre tenía ese punto muy bueno de no ser un jugador egoísta, de saber dejar a sus compañeros, bueno, cuando estén calientes, tirarse los tiros. También era un jugador que jugaba muy bien sin balón en Raptors, a pesar del gran usage que obviamente tenía que tener. Y creo que eso se está transfiriendo todo muy bien aquí. Por ende, a mí me está gustando mucho. Creo que está jugando muy bien. Creo que además está teniendo acciones defensivas también muy buenas, que demuestran ese potencial defensivo que tiene un base que mide 1,96 m, que es un escándalo. Que al final es un jugador, a mi gusto, potentísimo, que tiene todo el mundo por comérselo por delante. Y al final creo que eso lo está empezando y me está gustando de momento a lo mejor este rol más secundario que está teniendo. Pero Dylan Harper dentro de 3 años va a ser un escándalo de jugador y creo que los Spurs han dado en el clavo. Ya sabéis que yo el año pasado le daba ese título de como no me parece que Dylan Harper sea para nada, por así decirlo, un segundo premio. Ya sabéis que no me parecía un premio de consolación, por así decirlo. Era un tío que de verdad, este año yo creo que si estuviese en este draft estaría peleando por ser el pick número 1 del draft con los que van a estar en el draft 2026. Me parece una maravilla de tío y creo que a muchos equipos les hubiese gustado tenerle. La verdad que los Spurs aquí han tenido una suerte increíble. Pasamos a hablar de BJ Edgecombe, ¿vale? BJ, el que era mi jugador favorito del draft y que por eso me compré la camiseta, está haciendo una temporada también magnífica. 35,6 minutos, 16,5 puntos, 5,3 rebotes, 3,9 asistencias, 1,4 robos, 0,5 tapones y 1,6 pérdidas en casi 36 minutos, que está bastante bien. Y luego un 44% en tiros de campo, un 38% en tiros de 3, que está de maravilla, y luego un 78% en tiros libres. A ver, la temporada de BJ Edgecombe está siendo también una barbaridad. Empezó los primeros partidos abusando muchísimo. Y la verdad que, en parte, es verdad que hay que decir que su entrenador le está dando una confianza increíble y eso también pues tiene un punto importante porque desde el minuto 1, de hecho me acuerdo que en los primeros partidos empezó jugando más de 40 minutos por partido, lo cual es muchísimo para un rookie. Obvio, es el pick número 3 del draft, pero una cosa no quita la otra. Y la realidad es que está siendo muy bueno el impacto que está teniendo desde el ala para estos Sixers. Metió el otro día un game winner, que locura. Es un jugador que tiene esas cosas que a mi gusto se están transfiriendo también de maravilla a la NBA y que le están demostrando cómo es un jugador de 10. Al final, un tío que siempre ha tenido ese gen ultra competitivo, ese ansia de mejora constante, de anticiparse a sus rivales, de dar lucha en ambos lados de la cancha, de cortar a canasta, de mejorar su lanzamiento de 3, de ser un jugador completo en todos los sentidos. Y además es un tío que también demostró que, que se siente cómodo con la pelota, yo creo que cada vez más, lo cual también es un punto muy importante. Yo creo que tiene cosas que mejorar, hay veces que el bote se eleva un poco, por así decirlo, pero también tiene una cosa muy buena, que es que sabe llegar muy bien a ese típico spot que tiene como de 3 metros más o menos. Y yo creo que está jugando muy bien, la verdad. Yo creo que está haciendo todo lo que yo me podía esperar de él, lo cual me pone muy feliz. Obvio, yo sigo pensando que tiene un potencial descomunal que probablemente no comparto con el resto de los fans de la NBA, pero aún así, creo que para el fan en general de la NBA, creo que debe estar muy contento con que el pick número 3 de este draft también esté saliendo como un gran jugador, que tiene todo el mundo también por delante todavía y todo el tiempo para desarrollarse, porque creo que BJ... Sí que es verdad que, aunque Dylan Harper está promediando menos números que él, realmente sí que creo que está teniendo un mejor impacto global como jugador de baloncesto, por así decirlo. Aunque BJ a lo mejor me parecía que también puede llegar a ser mejor que él, pero que digo que BJ es verdad que también se está beneficiando en cierto sentido de que los Sixers le están dando muchísimo peso, lo cual tiene mucho mérito también, porque es verdad que hay mucho talento en esas posiciones, como Quentin Grimes o como Jared McCain, y le está quitando el trabajo de momento, pues lo cual también, lo que comento, tiene mucho mérito. Pasamos a hablar ahora del amor de mi vida, es que no sé cómo decirlo, ¿vale? A ver, Conco Newpel está siendo lo mejor que me ha pasado en los últimos como 5 años siendo fan de Charlotte, desde que drafteamos a Lamelo, yo creo. Y es que Con es todo lo bueno que le podía pedir yo a la vida siendo fan de Charlotte, ¿vale? Ya sabéis que en su momento, cuando drafteamos a Con, yo me dio un poco una desilusión porque yo quería mucho a BJ Edgecombe para Charlotte, porque yo pensaba que era el jugador perfecto y seguro que hubiese también sido increíble en Charlotte BJ. Y en cierto sentido me da un poco de pena porque realmente no supe apreciar lo importante que podía ser un jugador como Conco Newpel en Charlotte. Y la verdad es que está siendo un escándalo. O sea, 33 minutos, casi 20 puntos por partido. Es que se dice pronto, chavales. 20 puntos por partido. De verdad es que es una locura. 5 rebotes, 3,5 asistencias, 2,4 pérdidas,
tirando un 43% en tiros de 3, casi un 90% en tiros libres. Bueno, con Newpel, ya lo digo ahora, si este tío no hace un 50-40-90 en toda su carrera, me sorprendería muchísimo porque el rendimiento individual que ofrece día tras día es una locura por un tema de regularidad, de constancia, de siempre estar ahí, de siempre meter tus tiros, de siempre ser importante, de aparecer en los momentos importantes, de asumir responsabilidades para un equipo como Charlotte. El otro día ya en un partido empatado, directamente es que se dibuja la jugada para ganar el partido para él, no para Brandon Miller, ni para LaMelo, ni para Miles Bridges, aunque luego al final el triple se lo acabó tirando Brandon porque los defensa rival, la verdad que negó bastante bien el balón para Con. Y hay que decir una cosa, yo creo que nadie nos lo esperábamos, en cierto sentido, este rendimiento tan excelso por su parte en el lado ofensivo, pero creo que sí que nos podíamos esperar en sí el impacto que va a tener un jugador como Con en un equipo como Charlotte. Es decir, un jugador que iba a dar ese playmaking secundario, un jugador seguro con el balón, que te puede jugar de 2, que te puede jugar de 3, que te va a dar esa defensa no física pero sí inteligente, que muchas veces nos hacía falta, porque sí, en Charlotte hay atletas, pero muchas veces hay mucha carencia aquí arriba y creo que compensa muy bien eso, tanto en ataque como en defensa. Nos sabe dar la pausa, nos sabe dar el jugador que tira sin balón, o que se mueve sin balón, perdón, que tira bien de catch and shoot, que es eficiente, y lo que también he comentado, el tema de la regularidad y tal. Creo que son cosas muy importantes que en Charlotte no había, y me parece que es un jugador que ha encajado a la perfección. Obvio, Charlotte sigue como equipo teniendo que mejorar en muchas cosas, pero creo que el draftear a Con, el haber hecho lo que seguimos haciendo estos veranos, ya repasaremos otros 2 rookies que han habido en este draft que también están siendo una maravilla para el equipo. Creo que está haciendo el equipo muy bien las cosas, y Con es el claro ejemplo de el saber acertar y el saber hacer lo que haces bien en tu trabajo. Y la verdad que estoy muy contento porque está siendo una maravilla. Obviamente, si lo tuviese que poner una nota, le daría una plus, porque nadie se esperaba que como pick 4 con Newpel fuese a ser el máximo candidato a quitarle el rookie del año a Cooper Flagg. Pasamos a hablar ahora de Arius Ace Bailey, o como todos los conocemos, Ace, que está también jugando una temporada, a mi gusto, bastante por debajo del radar, pero que está siendo bastante interesante, y voy a comentar varias cositas que me están dejando esa temporada de Ace, ¿vale? Hay que comentar que empezó un poquito flojo porque tenía algún problema de salud y tal, pero ya está con regularidad jugando y a un nivel bastante bueno. 24 minutos, 10 puntos, 3,3 rebotes, 1,5 asistencias, por encima de un stock por partido, que está bastante bien, 1,2 pérdidas, y luego un 44% en tiros de campo, un 36 de 3 y un 67 en tiros libres. A ver, creo que esto también, como hemos comentado con otros jugadores, son cosas que en el fondo se trasladan bastante de sus temporadas en la NCAA. Es decir, Ace Bailey nunca fue un jugador que del todo terminase de encajar bien sus lanzamientos de tiros libres, lo cual pues sigue pasándole un poco ahora todavía. Es verdad que lo que me está gustando, por ejemplo, en este caso de la eficiencia, es que está siendo un jugador bastante confiable o regular, aunque nunca es regular del todo, pero por lo menos ponderándole, acaba saliéndole un tiro de 3 bastante regular, que está muy bien. Y luego, es verdad que a lo mejor sigue teniendo esos problemas a veces de finalización con contacto, el físico muchas veces le cuesta, sobre todo en ciertos emparejamientos, pero está teniendo tintes muy interesantes de lo que era Ace Bailey, que es un shotmaker, un jugador que puede tener su creación de individual de tiros y que tiene ese potencial de anotador en un hipotético futuro, aunque obviamente todavía está un poquito verde a mi gusto. Pero claro, porque iba a comentaros que hay unas cosas que os quería tratar en este vídeo, porque hay que decir, ¿vale?, que Ace Bailey, a pesar de medir 2,05 y 92 kilos, y que muchos podamos pensar que sea un alero, inclusive algunos en la pivot, a mí me está gustando bastante los minutos que está teniendo como escolta, ¿vale? Sí, sé que puede parecer un poco una fumada, pero por así decirlo, Ace Bailey jugando de escolta es un poco un Kevin Durant de la vida, o un Porzingis de la vida, mejor dicho casi, porque tiene esa habilidad para tirar por encima de los demás. Al ser Ace Bailey un jugador no con el mejor bote del mundo, ni tampoco con el mejor primer paso rápido del mundo, pero sí que es un jugador al final habilidoso y con un talento claro, tiene ese punto de que si le emparejas con jugadores más pequeños, a pesar de que en defensa a lo mejor vaya a sufrir un poquito, pero luego puedes hacer un emparejamiento distinto a la hora defensiva, en ataque, sí que al jugar de escolta, normalmente jugando con jugadores más grandes al lado, va a tener un defensor por lo general más pequeño y sobre todo más flojo, que al final eso es lo que más le interesa a un jugador de su estilo. Y sí, obviamente, si te enfrentas contra un Ludor de la vida, te va a costar 100%, da igual que pese más o menos, porque es un gran defensor. Pero en ciertos emparejamientos creo que se beneficia bastante porque puede tirar por encima de los demás y al final es su gran punto fuerte, de ahí también que esté sabiendo desplegar su juego. Y obvio también está jugando bien en otras posiciones, pero quería decirlo porque me está gustando básicamente el experimento este que está haciendo Will Hardy esta temporada para probarle en distintas posiciones y él saber cómo explotarle en distintos emparejamientos, con distintos compañeros al lado, que creo que también es un punto importante. Y nada, que me está gustando, en el fondo está haciendo lo que yo me esperaba. Yo ya sabía, ya sabéis que siempre dije
Que no me parecía ni que fuese un mejor jugador ni que Con, ni que Trey, ni que BJ. Es decir, ya sabéis que yo le moqueaba siempre como sexto o séptimo, pero es un jugador que aún así está haciéndolo bien. Es decir, me podía esperar que estuviese siendo su temporada hasta un poquito peor, sobre todo en tema de eficiencia, en tema de pérdidas también, pero no está siendo tan mala, la verdad, y está siendo buena, que es lo importante, y creo que Utah debe estar contento con su pick, porque Ace Bailey sigue teniendo ese punto de que te puedes seguir aferrando a ese superpotencial que tiene escondido, que a lo mejor tarda en sacar 3 años, pero que a lo mejor cuando tenga 22 es un auténtico animal y promedia 27 puntos por partido. Entonces, paciencia, porque sigue habiendo aquí un talento importante. Pasamos con Trey Johnson, que creo que está siendo sin ningún tipo de duda uno de los rookies más entretenidos de ver esta temporada. Está siendo un escándalo. Yo no sé si muchos de vosotros estáis pillando muchos partidos de los Wizards este año, pero cuando ves a Trey Johnson jugar es literalmente el tío más descarado que he visto en mucho tiempo jugar al baloncesto. O sea, sale al campo y literalmente hace lo que le da la gana. Que en cierto sentido muchos podéis decir, bueno, pero tiene que jugar en equipo. No, es que es su trabajo. O sea, es decir, el tío sale al campo y lo único que le pide, yo creo, que el entrenador es tírate triples. Cada vez que tengas un triple, tíratelo. Confía en ti, confía en tu instinto, confía en tu habilidad, confía en tu talento, y es lo que está haciendo. Porque Trey Johnson sale al campo y en 24 minutos por partido promedia 12 puntos, 2,9 rebotes, 1,7 asistencias, un stock con 1,5 pérdidas, tirando un 41% en tiros de 3 y un 90% en tiros libres. La mano que tiene ese señor no tiene sentido. Ya está llegando a partidos donde se tira 2-3 tiros desde el logo, pero encima ni trasbote, es decir, de catch and shoot, están en un contraataque, pim, la pasa para atrás Keyson George y el tío desde luego, se la tira. Es un escándalo, es que es un escándalo. Porque encima, los últimos partidos, que es verdad que estos no les he podido pillar para verlos, pero que está promediando, lleva ya como 9 o 10 triples seguidos, leí hace un par de días, a lo mejor se la ha roto ya la racha, pero que está siendo increíble, de verdad. Está siendo un jugador letal desde el lanzamiento de 3, que obvio sigo teniendo a veces que mejorar esas cosas de penetración y finalización con contacto, que esa es una cosa que el año pasado en Texas también le costaba un poquito, pero una cosa no quita la otra, y creo que está jugando muy bien. Me está gustando también mucho sí, me las tengo que tirar porque es mi trabajo, pero eso no quita que sea un chupón que fuerza las cosas. Es decir, Trey Johnson es una cosa que el año pasado también hacía en Texas, solo que al tener un equipo de mierda, con perdón, el año pasado tenía que tirárselas todas. Este año sí, sale, es su rol, es lo que quieren de él, que tire, que siga mejorando en ese aspecto, que cada vez se sienta con más confianza, y seguro que a la segunda parte de la temporada empieza a jugar 30 minutos por partido y tendrá varios partidos o múltiples de 25 más puntos, estoy seguro, pero creo que en este inicio, a pesar de que le están pidiendo eso, aún así me gusta porque se le sigue sin ver con ese punto de sobrado, súper egoísta de salgo y me las tiro todas como Cam Thomas. No, que es algo que siempre me gustó de Trey Johnson, y ya sabéis que muchas veces, de hecho yo comparaba más a Ace Bailey con Cam que a Trey Johnson, porque creo que Trey tiene ese punto de que sí, se las tira, pero no hace tiros extremadamente insoportables cuando hay 5 defensores alrededor. Es decir, es un jugador que si no tiene esas posiciones, sabe pasárselas a sus compañeros, sabe entrar y doblar para afuera, tiene esas cosas que a mí siempre me gustaban de él, y creo que las está también trasladando bastante bien a la liga, y que le hacen un jugador mucho más en el fondo amenazante en el lado ofensivo, porque al final si es un jugador que solo sabe mirar al aro, es mucho más fácil de defenderte en cierto sentido, y él, a pesar de que lo hace, también demuestra esa capacidad para saber mirar al resto y saber a quién darle la pelota en el momento indicado. Entonces me está gustando mucho. Obvio, en defensa también tiene que trabajar bastante más, pero me está gustando el énfasis defensivo, a pesar de que tiene que aprender a defender, pero me gusta el esfuerzo que le mete, que también es importante. Pasamos a Jeremiah Fears, pick número 7, jugador que también está jugando muy bien, y que está siendo una de mis mayores sorpresas sin ningún tipo de duda de esta temporada, 27 minutos, 14,5 puntos, 3,5 rebotes, 3,1 asistencias, 1,2 robos, 0,2 tapones y 2,4 pérdidas. La verdad que está jugando muy bien, ¿vale? Jeremiah Fears está siendo un jugador muy sorprendente, porque yo no me esperaba ni este nivel de impacto, ni sobre todo este nivel de eficiencia. 44% en tiros de campo y sobre todo un 34% en tiros de 3, que está siendo muy bueno, y un 78% en tiros libres. La verdad que está siendo muy bueno el rendimiento que está teniendo un Jeremiah Fears, que ha tenido que asumir un rol bastante importante desde un inicio para los Pelicans, porque por ejemplo Derrick Quinn, que ya hablaremos de él ahora, ha pasado de tener un rol más secundario a empezar a ser cada vez más protagonista, pero sin embargo Jeremiah Fears desde el minuto 1 ya empezó a tener un rol muy importante dentro del equipo, y lo más importante es que cada vez está jugando mejor. Está siendo un jugador, como siempre sabemos, muy dinámico, con esa capacidad para entrar a canasta, que al final es la que siempre ha basado un poco su juego en las penetraciones, en el buscar la canasta fácil, en cierto sentido. Está teniendo también cosas muy buenas, como ese step back tras penetración, un poco típico de Shea,
que creo que le beneficia mucho porque le abre bastante espacio y le permite un jump shot que, a pesar de que no sea de una longitud extremadamente lejana como puede ser inclusive el triple, sí que está bastante bien porque es un tiro que se le siente cómodo con él y que al final le entra, que es lo importante. Entonces creo que el que poquito a poco vaya desarrollando su juego más allá de las penetraciones interiores, que al final los equipos le están defendiendo y aún así sigue aprovechándose de ellas y sigue anotando a través de ellas, lo cual demuestra el gran talento que tiene. Está siendo un jugador muy increíble en muchos aspectos, lo que comento. En defensa obviamente también es otro jugador que tiene mucho que mejorar, pero una cosa no quita la otra. Al final tú, drafteando a Jeremiah Fears, drafteabas a un jugador dinámico con un talento ofensivo superior al resto y creo que lo está demostrando y al final eso es lo más importante. Pasamos a hablar ahora de Gordemin, un jugador que la verdad que no me está terminando de convencer. A mí ya sabéis que no me gustaba mucho en el draft, no me gustaba nada, de hecho, comparándolo con el resto o por donde se le ponía normalmente, al final acabó yendo en el top 8, acabó yendo octavo para estos Brooklyn Nets. Y hay que decir, por lo menos en su defensa, que cada vez está jugando mejor. Empezó la temporada muy mal, creo que los primeros como 5, 6, 7 partidos, no me acuerdo, el tío solo había tirado triples porque era incapaz de penetrar la canasta. Ya sabéis, algo que nosotros señalábamos mucho el año pasado, que a pesar de tener en cierto sentido una explosividad atlética que no podía a lo mejor aparentar por su físico, eso no quitaba que era un jugador que sufría mucho en cuanto a las penetraciones a canasta, el contacto físico, y que muchas veces el bote y su poca velocidad le impedían entrar al aro. Bueno, eso obviamente se trasladó al instante a la NBA y le costó muchísimo, pero hay que decir una cosa, el tiro de tres le está funcionando de maravilla, es un jugador que está funcionando como un tirador de catch and shoot fantástico, lo cual en cierto sentido es algo que a lo mejor no te esperabas del todo, pero claro, por mucho que los triples le estén entrando, y es un gran punto a favor suyo y por eso me alegro mucho por él, sí que es verdad que hay otras cosas que no están impidiendo que su juego se desarrolle. Al final, si tú eres un base, que tu función principal es ser un gran playmaker, si eres incapaz de entrar a 4 metros del aro porque eres incapaz de, a través de tu bote, de tu ritmo, de tu primer paso rápido, de tu dribbling, conseguir traspasar a los rivales, ya sea a través inclusive de un pick and roll, no puedes desplegar tu juego porque no consigas crear ventajas sobre las que beneficiar a tu playmaking. Entonces, hasta que no consiga empezar a conseguir eso, es que no va a conseguir desarrollar su verdadero potencial, porque al final lo veis en las estadísticas, menos de 10 puntos, pero sobre todo 3,4 asistencias, los mismos rebotes que asistencias, lo cual para él en el fondo no tiene mucho sentido, porque sí es un jugador alto, pero sobre todo lo que más se beneficiosa, sobre todo lo que más se vendía de él a sí mismo era su playmaking y de momento no está sabiendo desplegar. También eso se refleja con las pérdidas, que 1,9 pérdidas están siendo menos de las en fondo las que tendría que estar teniendo un jugador con la responsabilidad pasadora que tendría que estar teniendo. Entonces nada, espero que consiga ir resolviendo esos temas porque al final, si no consigue resolverlo, no va a conseguir abrir su juego, que al final, en mi gusto, era su mejor arma, que era su playmaking, porque al final es un tío que mide 2,03 y que tenía un pase exquisito. Pasamos ahora a hablar de Colin Murray-Boyce, ¿vale? CMB es un jugador que fue pick número 9 para sorpresa de muchos, a pesar de ser un jugador de 20 años, que la verdad hay que decirlo, está teniendo un año, a mi gusto, muy valorado como uno de los mejores jugadores de impacto actual dentro de esta NBA como jugador rookie. 18 minutos por partido, pero un tío que en solo esos minutos, es verdad que los números a lo mejor no son tan llamativos, 6,8 puntos, 4,2 rebotes, 1,4 asistencias, un stock y 1,2 robos por partido, 5,52% de tiros de campo, un 40% de tiros de 3 y un 57% de tiros libres. A ver, a mí CMB me está gustando mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque Colin Murray-Boyce tiene muchas cosas muy importantes para un contender y sobre todo para un equipo como Toronto, tener un jugador de su estilo en el banquillo es muy importante. ¿Por qué? Porque es un tío que a lo mejor, aunque los números todavía no estén siendo todo lo buenos que podrían ser, te está dando todo lo que tú podrías querer de un jugador de su estilo. Te está dando buena defensa con una buena versatilidad defensiva en todos los aspectos. Puede jugar de falso 5, puede defender exteriores, puede defender alas, tiene la velocidad en los pies, tiene la inteligencia para saber cuándo llegar a las ayudas. Además, se compenetra muy bien con sus compañeros, juega muy bien con Scotty, juega de maravilla cuando está con Sandro Mamukelashvili al lado y todas esas cosas le están haciendo favorecerse bastante. Es un jugador que al final es verdad que en ataque su mayor fuerte era tener la pelota en las manos, estilo Draymond Green, y de momento, como en Toronto hay bastantes jugadores que necesitan la pelota en las manos, la tiene poco, de ahí que no pueda desarrollar tanto ese juego de playmaking que también yo creo que a mí es lo que más me llama la atención de él, pero en el tema defensivo lo está haciendo muy bien, y al final en ataque, como no está teniendo tanto la pelota en las manos, está siendo un jugador más de esquinas, pero claro, si está tirando un 40% de tiros de 3, está siendo todo lo que Toronto podría querer, porque al final ya sabéis que para mí, por ejemplo, el tiro no me convencía nada con Colin Murray-Boyce, no era algo que, no lo veía para nada, y está tirando muy bien. Entonces, en este aspecto, por ejemplo, me equivoqué por completo, la verdad, de momento está tirando muy muy bien, y está siendo un punto, obviamente no tira un gran volumen, pero tira y las mete, y es lo importante, y al final Toronto es lo que necesita de un jugador como él, y para ser el pick 9 creo que es todo el valor que podría haber querido el equipo de Toronto.
En el pick número 10 tenemos que pasar a los Suns, y los Suns cogieron a Kaman Malwak. Kaman no está siendo para nada lo que los Suns querrían, a lo mejor, o lo que podíamos esperar los fans, porque no está teniendo de momento un protagonismo muy importante, pero al final, si escucháis entrevistas con la gente de los Suns, se ve claramente cómo están queriendo ser pacientes con él, como no quieren apresurar su desarrollo. Entonces, en vez de poner los números, porque los números, como veis en la NBA, no están siendo nada de otro mundo, pues vamos a repasar los de la G-League, ¿vale? 30 minutos del partido de la G-League, casi 16 puntos, 12 rebotes, 1,2 asistencias, 3 tapones por partido, menos de 3 pérdidas, y luego un 58% en tiros de campo, un 36% en tiros de 3 y un 88% en tiros libres. Kaman está siendo uno de los mejores defensores de toda la G-League, está siendo un tío con un impacto bestial, está dominando los tableros, está dominando la pintura, está siendo un jugador increíble y es todo lo que se podía esperar de él. Me está encantando, ¿vale?, que los Suns le estén dando este protagonismo en la G-League, porque creo que es un tío que estaba verde, eso estaba claro, se veía que de cara al draft todavía le quedaba un tiempecito, pero el hecho de que a lo mejor de momento no le estén forzando tanto para el juego en sí de desarrollo de NBA, donde el equipo está jugando muy bien, y le estén dejando florecer como jugador dentro de la G-League, me parece que está muy bien, porque al final está permitiendo su desarrollo y está permitiéndole cada vez sentirse más cómodo. Obvio, de momento en la G-League no se han jugado muchos partidos, pero hay que decir que lo que ha jugado lo está jugando muy bien, y que no me extrañaría nada que a lo largo de la temporada Nick Richards acabe siendo incluido en un traspaso y que eso permita que Kaman Malwak suba para la segunda parte de la temporada como el pívot suplente del equipo y que empiece a jugar el resto de la temporada unos 12 a 15 minutos por partido siendo suplente de Mark Williams, lo cual creo que le permitiría empezar a ser cada vez un mejor jugador de baloncesto. Yo estoy muy ilusionado con este pick, sé que a lo mejor de momento en cuanto a los números brutos no parece para tanto, pero a mí me está gustando muchísimo y creo que es un tío que va a ser increíble para el futuro de los Suns, la verdad, no tengo ninguna duda. Pasamos a hablar de los Grizzlies, que los Grizzlies hicieron uno de los mejores picks de este draft de la lotería, cogiendo a Cedric Coward con el pick número 11, ¿vale? Está siendo un jugador total, superlativo, 27 minutos por partido, casi 14 puntos, 6,6 rebotes, casi 3 asistencias, casi un stock por partido, solo 1,6 pérdidas y tirando un 47% de tiros de campo y un 33% de 3 con un 85% de tiros libres. Está jugando muy bien, es verdad que empezó siendo uno de los jugadores más eficientes de toda la NBA, obvio, el tiro ha ido cayendo un poco, es normal, ahora sí sigue siendo un jugador con un impacto muy bueno en ambos lados de la cancha, uno de los mejores jugadores two-ways de todo el draft, por lo que te da en defensa, por lo que te da en ataque, por lo que te da en cuanto a creación individual de tiros, por su capacidad de catch and shoot, por su capacidad de penetrar a canasta, de cortar. Es que Cedric Coward, a mí ya sabéis que me encantaba, era... Yo creo que casi mi tercer jugador favorito detrás de Derrick Queen y de BJ Edgecombe por todo lo que te aportaba. Un tío que puede hacerlo todo en el campo, que tenía una mecánica excelente, que era un jugador que sabía interpretar bien, que tenía unas buenas lecturas y lo está petando, de verdad. Está siendo uno de los mejores jugadores de Memphis esta temporada. Inclusive se podría a veces casi que decir que el mejor con Zach Edey en ciertos momentos de la temporada cuando ha jugado Zach Edey, cuando han jugado él a un gran nivel. Y a mí me está gustando mucho, creo que Memphis ha acertado de lleno, creo que los fans deberían de estar muy contentos porque a pesar de que a lo mejor la franquicia no está teniendo ahora mismo su mejor momento y si hubiesen draftado a Cedric Coward cuando estaban en su momento pico hace 2 o 3 años, hubiese sido el jugador perfecto para poner entre Desmond Bane y Jaren Jackson Jr., no pasa nada, sigue siendo un jugador muy bueno y al final lo importante es acertar en el draft porque a pesar de lo que va a pasar luego con Jaren Jackson Jr. o con Ja Morant, si por lo menos has acertado y sigues teniendo buenos jugadores en el equipo, es lo más importante porque por lo menos vas a tener buenos assets, tanto para poder venderlos como para poder construir sobre ellos. Pasamos a hablar ahora de los Bulls y su pick número 12, ¿vale? Que fue Noah Essengui, que este sí que no ha jugado nada, ¿vale? Noah Essengui ha jugado solo 2 partidos, ha promediado 3 minutos, lo único que ha conseguido es hacer un robo, es decir, nada. Entonces nos vamos a ir a las estadísticas de G-League porque muchos estaréis diciendo, vale, Nico, no está haciendo nada, en G-League tampoco estará. Pues no, os equivocáis. Noah Essengui en G-League está haciendo un escándalo. 31 minutos, 23 puntos, 8,2 rebotes y 2,5 asistencias con un robo, un tapón, 3 pérdidas, tirando un 51% en tiros de campo y un 24% de 3 con un muy esperanzador 84% en tiros libres. Está siendo brutal, la verdad. La temporada de Noah Essengui en la G-League está siendo brutal, creo que ha jugado 7 partidos, lo cual, bueno, ya está bastante bien para tener un buen ejemplo, es decir, no es que sean 1 o 2. Y son muy muy buenos números, es decir, es un tío que está teniendo un gran protagonismo dentro del equipo de la G-League, pero del equipo, y que está teniendo unos números fantásticos, que está siendo agresivo, que está demostrando todo el talento que tenía. Y obvio, Noah Essengui al final era un jugador que destacaba por esa capacidad de correr a contraataque, de finalizar en transición, tenía una buena capacidad de finalización en contacto, ya fuese en estático o en transición, pero es verdad que a lo mejor el tiro no era para tanto, pero también, ya sabéis que yo destacaba siempre su gran capacidad para cortar. Y creo que eso lo va a poder trasladar muy bien al juego del primer equipo, porque al final es a lo que juegan los Bulls. Claro,
Mi gran pregunta es, los Bulls, sinceramente, viendo cómo está jugando en la G-League y viendo que tiene jugadores en el equipo como Patrick Williams, que tiene minutos, es verdad que últimamente ha tenido algún DNP, pero aún así, para todo ese grupo de alas que tienen ahí, que si Dalen Terry, Julian Phillips, Isaac Okoro, Matas Buzelis obviamente sí, pero luego Patrick Williams y tal, creo que para la segunda parte de la temporada, igual que Kaman Maloak, si hacen algún traspaso donde consigan deshacerse de alguno de estos jugadores, o ya directamente no se deshagan, pero prefieran dar minutos, creo que Noah Senge es un tío muy candidato a tener un gran incremento de minutos la segunda parte de la temporada y ofrecer un gran rendimiento por parte de los Chicago Bulls, que creo que al final lo importante es que este año 100% tienen que darle minutos con el primer equipo, por lo menos los últimos 30-25 partidos de temporada. Y vamos a pasar a hablar ahora, sin ningún tipo de duda, una de las sorpresas de la temporada, Derrick Queen. A ver, Derrick Queen está siendo una barbaridad de jugador esta temporada, está siendo... Ahora mismo, sin ningún tipo de duda, está empezando a ser el jugador franquicia de los Pelicans. 26 minutos, 13 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, un robo, un tapón, 2,4 pérdidas, 50% en tiros de campo, 20% de 3, que es verdad que a lo mejor no están entrando tanto los triples, y un 77% en tiros libres. A ver, ¿qué queréis que os diga? Si yo le puse quinto en mi Billboard el año pasado y cayó en un pick número 13, encima, si fue todo esto del traspaso, a mí me está gustando muchísimo, está siendo una maravilla, está siendo súper disfrutable. Cada día es mejor que el anterior. Derrick Queen, los últimos 15 partidos de temporada, igual que Cooper Flagg, va a ser un espectáculo de verle. Va a ser un espectáculo, no tengo ningún tipo de duda. Y los Pelicans, viendo esto, es que lo mejor que pueden hacer es traspasar a Zion y ya olvidarse del tema, porque es que es una cosa que ha llegado a un punto donde no es beneficiosa para ninguna de las partes, ni para Zion ni para el equipo. Es verdad que no tiene su pick, pero ya da igual, no tienes tu pick. Hay que pasar página. Lo mejor que pueden hacer es seguir siendo malos esta temporada, pero desarrollar a tus jugadores buenos como Jeremiah Fears y Derrick Queen, que sobre el papel han parecido dos aciertos claros dentro de este draft. Y que, oye, Derrick Queen, es verdad que tú a lo mejor sacrificaste uno de tus picks y eso es imperdonable, pero no quita que acertases con el pick y que pueda acabar siendo tu jugador franquicia. Entonces, me alegro por los Pelicans porque por lo menos acertaron con el pick y me alegra por él porque, joder, me gusta que vaya un equipo donde vaya a ser tan protagonista en los próximos años. Y vamos a terminar con el último jugador de este lotería del draft, que hay que decir que es verdad que Carter Bryant no está jugando tanto, 7,7 minutos, 2,2 puntos, 1,6 rebotes, no está teniendo casi protagonismo, la eficiencia no está siendo buena, pero sigue siendo un jugador con un potencial enorme. En su caso no ha jugado a la G-League, entonces no puede enseñar sus estadísticas porque no la ha disputado, pero sigue siendo un jugador que en el pick en el que fue escogido, el potencial que tiene y el fit que puede llegar a tener a la larga de este equipo, sigue siendo un pick en el que yo confío muchísimo y en el que yo creo que va a poder ser uno de los jugadores más importantes dentro de los Spurs en los próximos 4 o 5 años, como ese alero titular al lado de Wembanyama, como ese nexo glue guy defensivo. Es un animal y aunque no esté jugando de momento tanto, yo sigo confiando muchísimo en él. Entonces, todo esto dicho, ¿vale? Y espero que no haberme entretenido en exceso en muchos de estos jugadores. Vamos a pasar ahora a comentar de manera breve sobre otros jugadores que también están destacando a mi gusto muchísimo en el draft. Y en primer lugar vamos a hablar de estos 4 que he denominado como aciertos top de primera ronda. Y es que son 4 jugadores que me parece que sus 4 equipos han hecho 4 robos increíbles. En primer lugar, Jace Richardson, creo que está siendo un jugador súper interesante que cada vez está teniendo más minutos en los Magic y que está jugando muy bien, está teniendo una gran eficiencia, está siendo un jugador que tenía esa gran mano que ya tenía en Michigan State y que está sabiendo trasladar este año a la NBA. Obvio tenía problemas de tamaño, pero para un equipo como los Orlando Magic, un jugador de ese estilo no va a tener tantos problemas en defensa debido al gran talento defensivo que hay dentro del equipo y al final está sabiendo desplegar un buen juego defensivo que beneficia muchísimo al equipo. Me está gustando mucho, un gran robo por parte de Orlando, me alegro mucho por ellos. Luego llegamos a Brooklyn, que he de deciros, es uno de los picks que más me está gustando de su draft. Drake Powell, sí, una especie de escolta alero defensivo, más o menos buen tirador. De momento es un jugador muy verde, pero que está demostrando tintes de un jugador muy interesante. Está siendo mejor que jugadores como Nolan Traore o Ben Saraf. Y yo creo que los fans de Brooklyn deberían de estar muy contentos con su pick, porque aquí hay un jugador competitivo que puede ayudar a un equipo a ganar un anillo y que, sí, obvio, está verde, pero para el estado donde todavía están los Nets no hay prisa. Y creo que es un jugador que a lo mejor dentro de 3 o 4 años pues es un tío muy interesante. Pasamos a Hugo. Un caso un poco similar, pero creo que también está siendo un tío de un impacto bestial. De estos 4, sin ningún tipo de duda, el que mayor impacto está teniendo en su equipo, por la defensa, por la capacidad de 3 que está demostrando, porque cada vez se siente más cómodo jugando dentro del equipo. Es un buen reboteador, es un defensor increíble, es un tío que en ayudas va genial, es un tío que además en transición es un avión y que obvio tiene que seguir mejorando cosas como la finalización con contacto. Hay veces que simplemente la finalización en general
le falta técnica, por así decirlo, comparado con el resto de la liga, pero que tiene un potencial enorme y que estoy muy ilusionado porque además es un jugador español y que creo que lo está haciendo de maravilla. Y luego a Sam Ewell, que creo que está jugando muy muy bien dentro de los Hawks. Está siendo una sorpresa para mí porque ya sabéis que yo no era muy fan de él en el draft y creo que lo está haciendo muy muy bien, me está gustando mucho. Y eso que creo que inclusive con Trey estuviese siendo aún mejor, pero la realidad es que no está teniendo la posibilidad de jugar con él, pero aún así, por eso digo, me sorprende porque sin él encima está siendo aún así muy muy bueno. Está teniendo un buen impacto tanto jugando el pick and roll como tirando bien de 3. Creo que está teniendo un muy buen impacto de verdad y si estáis viendo a los Hawks creo que estaréis de acuerdo conmigo. Pasamos a hablar ahora de otros puntos positivos de este draft que he denominado como buenos veteranos, ¿vale? Es decir, ninguno de los veteranos me está pareciendo que está jugando de maravilla, por así decirlo, pero sí que creo que Walter Creighton Jr. tuvo el mejor inicio de los 3, creo que empezó bastante bien y sigue teniendo un buen rendimiento y como un buen microondas desde el banquillo creo que va a conseguir consagrarse dentro de esta liga. Luego Nick Clifford no está teniendo la mejor temporada a lo mejor que yo me podía esperar, pero aún así sigue siendo un buen pick por parte de los Kings porque es un buen jugador que te da un buen rendimiento y que creo que con el paso de la temporada va a sentirse cada vez más cómodo y va a empezar a tener una mejor eficiencia. Y sobre todo si venden y tal, acabar teniendo un buen protagonismo dentro del equipo. Y creo que se va a acabar sintiendo más cómodo. Y aún así me parece un buen pick. Y luego Danny Wolf, que ahora me está pareciendo ya el mejor de los 3. Por todo lo que da en defensa, porque está defendiendo bien. Por todo lo que da en ataque, por la versatilidad. Por poder jugar de 4, por poder jugar de 5. Por su manejo de balón, por su tiro. Es que es un jugador fantástico y creo que en estos Nets está favoreciéndoles muchísimo. Y creo que aquí ha habido 3 picks muy interesantes como 3 veteranos al final de la primera ronda. Pasamos ahora a un punto distinto, ¿vale? Esto lo he denominado como un inicio complicado, ¿vale? Porque creo que son jugadores que de momento no están teniendo su mejor inicio y que no es que signifique para nada que hayan sido malos picks, simplemente que no está siendo su mejor inicio. Y tenemos casos muy distintos. He puesto a Rasheed Fleming porque a pesar de no ser un jugador de primera ronda, fue el pick 31, entonces al final, entre eso y que a mí me encantaba, pues oye, le voy a dar un palito porque la verdad que no está jugando bien. Está siendo obviamente un jugador que sí, siempre destaca por su capacidad física, por su envergadura, por su físico, al final por sus atributos, pero eso no quita que está siendo un jugador muy ineficiente en ataque, un jugador que todavía le está costando adaptarse un poco al ritmo tan frenético a veces que imprimen los Suns, y al final, pues bueno, sí que es verdad que es un tío que no tenía un talento descomunal en ataque, pero yo pensaba que como un jugador más de rotación y sin balón, se iba a poder adaptar desde el minuto 1, y sin embargo le está costando bastante en ataque. Obvio sigue siendo un muy buen defensor y que un tío que tiene un potencial increíble en ese aspecto, pero no está viendo su mejor inicio y no pasa nada. Luego nos vamos con el señor que tengo aquí arriba, que es Jan Hansen, que tampoco está teniendo para nada un gran inicio de temporada. De hecho está siendo bastante malo, está siendo pésimo, la verdad, todo hay que decirlo. Yo sigo creyendo en él, creo que es un tío que tiene un muy buen potencial y que es un chaval que hay talento y está claro que hay talento, pero la realidad es que está siendo malo en ataque, no pasa nada por decirlo. Tiene todo el tiempo del mundo para desarrollarse, de momento no sabe hablar ni inglés, o sea, entiendo que es complejo y que es un tío que te va a dar un rendimiento, entiendo que dentro de 2-3 años, pero aún así, la realidad es que no está teniendo un buen inicio, ya había que comentarlo. Y luego, por último, he puesto a los 2 jugadores de los Nets, tanto a Nolan Traore como a Ben Saraf, porque ninguno de los 3, o sea, ninguno de los 2 está jugando bien. Traore está siendo lamentable, la verdad, todo hay que decirlo, pero Saraf a mí también no me está gustando nada, entonces creo que, bueno, los 2 tienen que seguir mejorando porque de momento no están ofreciendo un buen nivel para el equipo de Brooklyn. Y vamos a pasar a hablar ahora con uno de los últimos apartados que nos queda, que es robos de segunda ronda, porque hay muchos jugadores que quería comentar en este top, ¿vale? Al final me he decantado por 5, comentar algunos que me he dejado fuera, como Noah Penda, que se me ha quedado al límite, pero también quería decir su nombre, ¿vale? Pero sí que quiero comentar estos 5. Will Richard, por su gran inicio que ha tenido con los Warriors, por el rendimiento que está teniendo en un equipo que está tratando de ser competitivo, por su eficiencia, por su impacto en defensa, por su impacto en ataque, por su soltura, por su agresividad, por poder jugar en momentos decisivos de partidos, que eso también tiene mucho mérito, y que está siendo un jugador muy interesante, que estoy disfrutando mucho y que obvio, aunque a lo mejor no esté jugando ahora como en las primeras 3 semanas de temporada, sigue siendo un jugador muy top para haber sido drafteado al final de la segunda ronda. Luego Sion James y Kalkbrenner, que voy a ir con ellos porque son 2 jugadores de mis Hornets, que creo que están jugando de maravilla, y al final Sion James ya lo habéis visto el otro día para los que visteis el partido contra los Thunder, es que es un defensor increíble, hace todas esas cosas que a lo mejor no aparecen en el stat sheet, pero que está siendo bestial. Y luego Kalkbrenner, que aunque está teniendo algunos problemas con una lesión, está jugando de maravilla cuando ha jugado, sobre todo al inicio de temporada, por su eficiencia, por su impacto en defensa, por su control de la pintura y por su capacidad reboteadora. Jovio no es el jugador más rápido del mundo, pero está teniendo un gran impacto dentro del equipo. Y luego me quiero ir con 2 jugadores también en especial. Kobe Sanders, maravilloso el impacto que está teniendo en los Clippers.
está teniendo algunas actuaciones de remarcar, de verdad. O sea, está siendo un tío muy, muy, muy bueno. Me pensé en no meterle, pero es que luego he dicho, es que no apenas está siendo bueno, pero es que Kobe Sanders está teniendo actuaciones memorables ya para ser un jugador de segunda ronda. Está teniendo muchísimo mérito. Al final es una especie de point forward que puede tener la pelota en las manos, que tira bien de tres, lo hace un poco todo. A mí me gustaba bastante en el draft, ya lo sabéis, y creo que, bueno, los Clippers hicieron un muy buen pick. Y luego Maxime Reynaud, que está asumiendo un papel importantísimo para los Kings como el interior en muchos momentos, entre que no está Sabonis o que ya está asumiendo el papel en muchos momentos también de pívot suplente del equipo, y está jugando muy bien. Es un jugador que al final en Stanford lo que más destacaba de él era su gran capacidad ofensiva, y al final pues es lo que está desplegando en la NBA, su capacidad ofensiva. En defensa sigue teniendo carencias, pero bueno, la mano, por lo menos en ataque, no se le ha ido. Y luego vamos a repasar los últimos 2 puntos. En primer lugar, este apartado que he denominado como paciencia, hay potencial. Me diréis, ¿por qué? Porque creo que son 3 jugadores que, aunque no están teniendo un protagonismo muy grande en este inicio de temporada, me están pareciendo muy interesantes. En primer lugar, Kasparas, que empezó jugando nada y últimamente ha empezado a entrar en el equipo. Y he de decir que me está gustando bastante lo que estoy viendo, y creo que en este equipo de Miami puede tener bastante protagonismo con el transcurso de los años. Mohamed Diawara, que me está gustando mucho los minutitos que le estoy viendo con los Knicks. Hay días que juega más, hay días que juega menos, pero aquí hay un jugador real, de verdad. Hay un tío real, el movimiento sin balón que tiene, la capacidad de tiro de 3, pero sobre todo el saber hacer que tiene, que es muy importante. Y luego Bellinger, que está jugando poco, pero a mí me está gustando lo que estoy viendo de Joan, y creo que para el año que viene puede empezar a ser un jugador ya recurrente en la rotación de los Wolves, porque hay un tío con un potencial muy interesante aquí, y creo que ha sido un pick que tiene mucho, mucho, mucho futuro por parte de los Wolves. Y para terminar ya el vídeo, vamos con el último apartado ya, y cerramos, que es jugadorazos undrafted, que he denominado, donde tenemos a Caleb Love, que está desplegando un juego bastante bueno desde el banquillo para ser un tío que no estuvo ni en el radar de nadie. Ya sabéis que yo sí que le quise meter en mi Big Ball porque yo le disfruté muchísimo en el March Madness con Arizona, me pareció un jugador increíble y creo que está demostrando por qué era un tío tan interesante. Al final tiene ese hambre, esa ambición que tiene un jugador que viene desde el draft. Es un tío que es un perrazo y a mí me gusta muchísimo. Y luego Nembhard, que es que no puedo, o sea, le amo, solo puedo decir que le amo. O sea, es uno de los, o es el robo del draft para mí sin ningún tipo de duda, Ryan Nembhard, jugador undrafted, que está siendo uno de los 15-20 mejores jugadores de este draft sin ningún tipo de duda, y está siendo el base titular de unos Dallas Mavericks que están necesitando de él todos los minutos que pueden sacarle en cada partido. Entonces nada, espero que hayáis disfrutado muchísimo el vídeo, espero que disfrutaseis el año pasado cubriendo el draft conmigo, y nada, ya me podéis comentar quién está siendo vuestro jugador favorito de momento esta temporada de este draft. Yo ya os lo digo, el mío es Con. Pero nada, eso, que nos vemos en el próximo vídeo del draft, donde vais a tener, si no me equivoco, un vídeo del draft 2016. Así que nada, un abrazo muy, muy, muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Darle like, suscribiros a las cositas y nada, chao.